Segundo día de la ofensiva militar israelí a gran escala en Cisjordania. Expertos aseguran que es la primera vez desde la segunda intifada en que varias ciudades palestinas son objetivo de incursiones militares simultáneas de Israel. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El ejército israelí indicó este jueves que mató a 7 combatientes palestinos en el segundo día de una operación antiterrorista a gran escala en Cisjordania. Con esto suman ya 16 las víctimas en 48 horas, una operación en paralelo a la guerra contra Hamás. Naciones Unidas asegura que Israel ha accedido a respetar pausas humanitarias para permitir que comience la campaña de vacunación contra la polio en Gaza. Hasta el momento, ni el gobierno de Israel ni su ejército han confirmado la información. La Fiscalía de Venezuela citó a declarar el viernes al opositor Edmundo González Urrutia y advirtió que un desacato implicará una orden de captura. Por su parte, María Corina Machado denunció represión del gobierno y pidió a la comunidad internacional reconocer la victoria de González Urrutia. Comenzamos. Bienvenidos. Las fuerzas israelíes continúan con las redadas en varias ciudades de Cisjordania ocupada. El ejército israelí afirmó haber matado el jueves a 5 combatientes, entre ellos un comandante del grupo Yihad Islámica Palestina. El secretario general de la ONU ha pedido el cese inmediato de la operación, que se perfila como la mayor en Cisjordania desde la invasión israelí de Gaza hace ya más de 10 meses. En estas destrozadas calles de Tulkerem, Israel asegura haber obtenido un gran éxito en su mayor operación en Cisjordania, territorio palestino ocupado desde 1967, después de la muerte a tiros del comandante de la brigada local de la Yihad Islámica Palestina, Mohamed Yaber, aquí en imagen. Las fuerzas israelíes ya habían intentado eliminar sin éxito a Yaber, acusado de numerosos ataques contra israelíes. Pero una vez más, los civiles palestinos sufren las consecuencias de las incursiones israelíes. Estábamos durmiendo. Los disparos nos despertaron a eso de las 3:30 de la madrugada. Desperté a mi esposa diciéndole que ellos, el ejército, estaban disparando a la casa. Apenas la desperté, dispararon un cohete a la casa. Corrimos a la otra habitación y dispararon otro cohete. Mi hijo y su esposa estaban en el segundo piso y también les dispararon un cohete. Esta familia salió ilesa, pero las fuerzas israelíes que recorren las calles en busca de militantes han causado graves problemas al sistema de salud en las áreas asaltadas. El personal sanitario afirma que las tropas están bloqueando el acceso a las ambulancias. El ejército israelí se niega del todo a permitir la entrada de ambulancias, ya sean coordinadas o no. Incluso si nos permitieran ingresar, como pueden ver, las ambulancias no pueden acceder a los campamentos, ni siquiera para socorrer casos humanitarios o a personas con enfermedades. La ONU ha instado a Israel a garantizar la atención médica a los heridos y ha advertido de que la operación en Cisjordania agrava una situación ya de por sí explosiva. Israel ha aceptado hacer pausas humanitarias, al menos durante 3 días, en la guerra en Gaza para permitir la vacunación contra la polio en la franja. Así lo informó este jueves Naciones Unidas. Según la ONU, los combates se detendrán durante la mañana y la tarde en 3 partes de la zona costera para que se puedan administrar las vacunas. La semana pasada se confirmó el primer caso de polio en Gaza, tras varias semanas de advertencias sanitarias. Se planifica vacunar más de 600.000 niños menores de 10 años. La Organización de la Salud y la ONU estiman que se necesitan al menos 7 días de alto el fuego para terminar con la administración de las vacunas. Rick Pippercorn es el representante de la Organización Mundial de la Salud en Cisjordania y Gaza. Afirma que la pausa humanitaria es la mejor oportunidad para intentar evitar la propagación de la polio en la región. No voy a decir que es una solución ideal, pero es una solución con la que podemos trabajar. Hacer nada sería realmente malo. Tenemos que detener la propagación en Gaza y también fuera de Gaza. Y sí, confiamos. Es una gran palabra, pero estamos razonablemente de acuerdo con este enfoque y todos planean en consecuencia.
Y conectamos por esta información con Joan Cabasés. Joan, según la ONU, Israel ha aceptado al menos 3 días de pausa humanitaria en Gaza para administrar esas vacunas contra la polio. ¿Se conocen más detalles de esta decisión? ¿Qué ha dicho Israel? ¿Qué garantías concretas existen para este alto el fuego? Garantías, al parecer, por ahora no existen, puesto que la OMS ha informado que el ejército israelí ha dado luz verde a lanzar estas pausas humanitarias en la Franja de Gaza para poder llevar a cabo una campaña de vacunación contra la polio, pero falta la aprobación del gobierno de Benjamin Netanyahu. Estas pausas, si se implementaran, se llevarían a cabo a partir del 1 de septiembre, este domingo, y se pondrían más de 1 millón de vacunas con atención especial en los niños y niñas de menos de 10 años de edad. Al parecer se va a dividir la Franja de Gaza en 3 o 4 territorios distintos y se va a llevar a cabo una pausa en los combates en cada uno de estos territorios en días distintos, lo que sugiere que los combates van a seguir activos en el resto de la Franja de Gaza mientras la vacunación está activa en puntos concretos del territorio. Hay que decir que esta campaña de vacunación, si se lleva a cabo, va a ser extremadamente complicada. Grupos humanitarios hace meses que mencionan el miedo que les da trabajar sobre el terreno por el temor a ser objetivo de un bombardeo israelí. Todo el mundo recuerda casos como el de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, que fueron bombardeados a pesar de haber previamente acordado con el ejército israelí una zona de seguridad para llevar a cabo sus operaciones en la Franja de Gaza. Hay que recordar que la polio ha reaparecido este mes de agosto en la Franja de Gaza después de haber sido erradicada hace 25 años. Y hay que decir también que la vacunación de los gazatíes está en el interés de Israel, puesto que a nivel de contagio, a nivel médico, israelíes y palestinos son parte de una misma comunidad. Y un apunte final, la decisión del ejército de aprobar, de aceptar esta vacunación en la Franja de Gaza llega el mismo día en el que esta mañana ha habido una imagen muy controvertida de un vehículo de las Naciones Unidas tiroteado por el mismo ejército israelí. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, por estos datos. A vosotros. Otros temas. El gobierno alemán ha acordado endurecer las restricciones sobre armas y nuevas medidas para combatir la amenaza del terrorismo islamista tras el grave atentado islamista del pasado fin de semana. La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, anunció que las nuevas medidas incluirán la prohibición de armas blancas en festivales públicos, eventos deportivos y servicios ferroviarios de larga distancia. Un atacante armado con un cuchillo mató a 3 personas e hirió a otras 8 el pasado viernes en un festival en la ciudad occidental de Solingen. Un sospechoso de 26 años, identificado como refugiado sirio, permanece detenido. Las autoridades investigan sus vínculos con el grupo Estado Islámico. Úrsula Moreno ha seguido la conferencia de prensa hoy y nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Úrsula? Bueno, este paquete de medidas es la respuesta del gobierno al atentado de Solingen, un ataque con cuchillo en un evento público. ¿Qué anunciaron en lo que respecta a la tenencia de armas? Hola Silvia, pues ya adelantabas algo. A partir de ahora estará prohibido portar navajas, cuchillos en todos esos eventos públicos, pero también en estaciones de tren y en todos aquellos lugares en donde la criminalidad es más elevada de lo normal. Pero las prohibiciones de poco sirven si no hay controles, si habrá más controles aleatorios por parte de la Policía Federal y más efectivos destinados a estos cometidos. Y en cuanto a las licencias para tenencia de armas, para comprar, por ejemplo, pistolas, realmente se van a mirar con lupa a partir de ahora, y eso es algo a lo que se ponían los liberales, pero vemos que finalmente han cedido en este punto. Silvia. Bueno, también en política migratoria y de asilo anunciaron medidas. Cuéntanos más al respecto. Sí, la presión sobre el gobierno de Olaf Scholz en lo que respecta a combatir el islamismo radical se ha hecho casi insostenible en estos últimos meses, porque el atentado de Solingen no es un hecho aislado, y en ese sentido pues vemos que ahora van a conceder más competencias a las autoridades para, por ejemplo, hacer uso de la inteligencia artificial a la hora de cotejar datos biométricos de los sospechosos en las redes, también en tareas de prevención, por ejemplo, a la hora de buscar a lobos solitarios que se radicalizan en Internet. Y en cuanto a política migratoria, que han anunciado muchas medidas, quizás destacaría una, Silvia, que es a partir de ahora esos solicitantes de asilo en Alemania, como lo fue el caso del agresor en Solingen,
cuya solicitud se haya rechazado y tengan que ser repatriados al país de la Unión Europea en el que entraron, dejarán de percibir prestaciones sociales. Es una forma de desincentivar que vengan peticionarios de asilo y de incentivar que se marchen aquellos que están aquí y que no tienen derecho a estar aquí. Decía el ministro de Justicia que de lo que se trata es de expulsar más rápido y más eficazmente a aquellas personas que no tienen derecho a estar en Alemania, Silvia. Bueno, y ahora, ¿qué certeza hay de que se implementen esas medidas? Bueno, para empezar, destacaría lo que es casi un milagro que se hayan puesto de acuerdo en tan solo seis días los tres partidos que forman esta coalición de gobierno. Ahora ese paquete legislativo será consultado con los gobiernos regionales, que son los que tienen que llevar a cabo las expulsiones y tienen claras faltas de capacidades, y también con el principal partido de la oposición, pero se trata de 2 o 3 semanas, prometía la ministra del Interior, para que todo este paquete de medidas salga adelante y sea aprobado en ambas cámaras, eso sí. Silvia. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno, desde el estudio parlamentario. Economía ahora con Rosa Casals, nos vamos a América Latina, ¿no? Pues sí, a Ecuador para hablar de petróleo. Silvia, el bloque 43 es un área dentro del Parque Nacional Yasuní en Ecuador, una de las zonas de la Amazonía con mayor concentración de biodiversidad del planeta y hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Ahora el gobierno ecuatoriano ha cerrado el primero de los más de 200 pozos que se hallan en esta zona, un año después del plebiscito contra la explotación petrolera en el área. Ecuador certificó hoy el inicio del desmantelamiento del pozo petrolífero Ispingo B56 en la reserva amazónica del Yasuní. Este es el primer paso del gobierno para acatar el cumplimiento de la consulta popular de hace un año, en la que la población ecuatoriana decidió por referéndum prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Quiero hacer énfasis en que para nuestro gobierno es fundamental respetar la decisión que se tomó en las urnas. Sin embargo, esta área de la Reserva de la Biosfera, en la que viven varias comunidades indígenas, algunas en aislamiento voluntario, cuenta con otros 246 pozos productores que continúan activos y que producen 50.000 barriles de crudo al día. Hace apenas una semana, colectivos indígenas y ambientalistas protestaron ante el Ministerio de Energía en Quito para exigir el cumplimiento del mandato popular. El gobierno había dado muestras de querer aplazar la suspensión de la actividad petrolífera en la zona y los expertos se muestran preocupados ante informaciones de nuevas perforaciones. Que el Estado no podrá iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del bloque 43, en la cual el Estado ecuatoriano no ha cumplido con esta sentencia. El Tribunal Constitucional de la Nación dictaminó el año pasado que la empresa estatal Petroecuador debía retirar la infraestructura en la zona en el plazo de un año. Ahora, las autoridades han dado el primer paso, aunque ya han dicho que el proceso tomará mucho más tiempo, hasta 5 años. Y desde Ecuador nos acompaña el economista Vicente Albornoz, quien en 2012 escribió varios artículos oponiéndose al inicio de la explotación petrolera en Yasuní. Vicente, en primer lugar, muy buenas noches. ¿Puede Ecuador, un país endeudado y azotado por la delincuencia organizada, prescindir de estos ingresos petroleros? No, no puede, en realidad no debería, pero no hay ninguna alternativa. La consulta popular de hace un poco más de un año ganó por un 60% de los votos, de manera que es muy difícil que el Ecuador no haga eso. Ahora, esto representa una pérdida importante de recursos para el país y una pérdida importante de recursos para el gobierno, que pierde parte de sus rentas petroleras. Ecuador es un país con deuda, con muchos gastos de parte de su gobierno, con escasos ingresos. No deberíamos reducir los ingresos, pero desgraciadamente no hay una alternativa. El 60% de la población exigió el cierre, es decir, votó a favor del cierre de este campo petrolero. ¿Y qué efectos tendrá el cierre de esos más de 200 pozos del Parque Nacional Yasuní?
En realidad son alrededor de 1.500 millones de dólares que dejará de recibir el país. Es decir, las exportaciones de ese petróleo equivalen, depende un poco del precio del barril, pero equivalen a 1.500 millones de dólares al año, que para un país pequeño como Ecuador y encima dolarizado son extremadamente importantes. Eso va a dejar de existir. Pero de ese dinero, una parte importante, alrededor de 400 millones, iban al gobierno. Un gobierno altamente endeudado y deficitario que necesita esos recursos. El golpe va a ser por ambos lados, para la economía, por estos 1.500 millones de exportación, y para las finanzas públicas, por estos 300, 400 millones anuales de ingresos que desaparecerán. Y la verdad, son ingresos que dejan de existir, y además hay que considerar que hay un costo importante en cerrar el Yasuní. Son varios millones de dólares por cada pozo que se vaya cerrando, y aparentemente hoy finalmente se cerró el primero de 200 pozos. Claro. Vicente, el petróleo sentó los cimientos de la base económica de Ecuador. ¿No sería quizá este el momento de diversificar la economía del país más allá del petróleo? Bueno, la verdad llevamos 50 años desde que empezó la extracción petrolera, que fue exactamente hace 52 años. Llevamos pensando en cómo diversificar la economía y no hemos encontrado en realidad una alternativa viable para diversificar la economía ecuatoriana. Tenemos un enorme potencial en turismo, en agricultura, en agroindustria, incluso en producción de energía renovable. Cerca de 3/4 partes de la producción de energía eléctrica de Ecuador lo hacemos con energías renovables, y ahí hay un potencial de aumentar más. Pero simplemente no hemos llegado a hacerlo. Desgraciadamente, cuando desaparezcan los ingresos que vienen del bloque 43, del parque de Yasuní, no va a haber ninguna alternativa inmediata. Quizás a mediano plazo encontremos alguna alternativa, pero la única alternativa real frente a la desaparición del Yasuní va a ser reducir el tamaño de la economía ecuatoriana. Perspectivas sombrías las que anuncia Vicente Albornoz. Muchas gracias por tu tiempo y tus valoraciones. Un gusto. Un saludo a Berlín. Decenas de activistas se manifestaron el miércoles en la región de Santa Cruz, la mayor de Bolivia, en contra de los incendios forestales que afectan desde hace semanas sobre todo a ese departamento, que también es el motor económico del país. Se trata de los peores incendios de las últimas décadas. El fuego ha consumido más de 2 millones de hectáreas solo en Santa Cruz. La parte oriental del país, fronteriza con Brasil, está especialmente afectada. Por eso Bolivia y Brasil quieren aunar fuerzas en la lucha contra los incendios forestales. Este bosque en el este de Bolivia está en llamas. Cerca de 3 millones de hectáreas han sido calcinadas y los incendios siguen fuera de control. Cada vez más residentes tienen que huir de las llamas. Entre ellos el granjero Mario Guasasi, que está recogiendo lo más imprescindible. Quiere poner a salvo colchones, camas y alimentos, ya que las llamas están cada vez más cerca. Estamos desalojando de aquí mi víver por el tema del fuego, ¿no? Y ahora estamos pues complicados, estamos con miedo del fuego que posiblemente se quede en casita. No, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que no quiero, porque pase todo eso conmigo. Especialmente en la región de Santa Cruz, la agricultura industrial crece y crece desde los años 90, usando mayoritariamente la técnica de tala y quema. Esta práctica, que sin duda es milenaria, del chaqueo y con quema, genere no solo chaqueo, no solo quema para habilitar tierras productivas, sino que muchas veces esos mismos chaqueos son inmensos, ilegales, y otras tantas esos chaqueos se convierten en incendios forestales completamente descontrolados. La ganadería industrial ha alcanzado en Bolivia en los últimos años niveles récord. Para conseguirlo, el gobierno ha concedido numerosas licencias de tala y quema, pero mucha gente critica que las penas por la tala ilegal son demasiado bajas. La multa por quemar es ridícula, es menos de 2 bolivianos, o sea, más o menos unos 30 centavos de dólar por una hectárea quemada de manera ilegal. También el calentamiento del clima convierte los incendios en peligros cada vez mayores. Los agricultores indígenas intentan ayudar a proteger sus tierras de cultivo, pero las perspectivas son desoladoras, ya que la época fuerte de los incendios aún ni ha comenzado.
Seguimos con más información de América Latina, Silvia. Directamente a Venezuela nos vamos porque la Fiscalía venezolana ha citado al opositor Edmundo González Urrutia a declarar por tercera vez en el marco de una investigación por las denuncias de fraude de la oposición sobre las presidenciales del 28 de julio. El Ministerio Público ha advertido esta vez de que un desacato tendría como consecuencia una orden de captura, ya que la no comparecencia sería interpretada como un riesgo de fuga. González Urrutia ignoró las dos primeras citaciones, alegando que el Ministerio Público actúa como un acusador político del gobierno y que no es imparcial. El opositor lleva en clandestinidad desde el 30 de julio. Y este jueves, la líder opositora María Corina Machado reiteró que ve a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que presione a Nicolás Maduro a aceptar una transición negociada. Escuchemos algunas de sus palabras. Así que hoy hay que reconocer que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y eso es lo que nosotros exigimos a la comunidad internacional. Yo quisiera ver a España liderando el proceso del reconocimiento de Europa a Edmundo González Urrutia, como lo han hecho otros países ya en América Latina. Y por supuesto que no va a acudir, porque todos sabemos que estamos hablando de un sistema totalitario donde hay un control absoluto. El mundo ya fue juzgado. Y les digo algo, al contrario, por favor estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. Y nos vamos ahora de inmediato a Caracas, Venezuela. Hablamos con Óscar Schlenka. Óscar, María Corina dio hoy una rueda de prensa, entre otras cosas, pidió también a la comunidad internacional que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo. ¿Podría esa presión externa hacer retroceder al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué dice la líder opositora? Bueno, por los momentos, exactamente, la oposición busca que los países reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Hasta ahora solo 7 han reconocido el triunfo de Urrutia, pero hay decenas de países que no reconocen los resultados anunciados por el CNE ni respaldados por el TSJ. Hoy Josep Borrell fue un paso más allá y dijo que la Unión Europea no reconoce la legitimidad democrática ni el triunfo de Nicolás Maduro. Ahora, lo que la oposición busca con este reconocimiento es un respaldo para avanzar con las negociaciones. Eso en estos momentos se ve complicado porque más allá de un diálogo estamos viendo un gobierno mucho más represivo y con pocos incentivos para sentarse a dialogar. También hay que tomar en cuenta que la región ahora se complica con el aumento migratorio de venezolanos por un aumento de la represión y falta de garantías. Eso sí va aumentando los expedientes de la administración de Nicolás Maduro en términos de las investigaciones internacionales de crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos y otras denuncias que están en curso y que sí podrían también ejercer una presión sobre la administración de Nicolás Maduro. Óscar, la Fiscalía venezolana citó a declarar el viernes al opositor Edmundo González Urrutia y advirtió que un desacato implicará una orden de captura. Por una parte, ¿dónde está González Urrutia? Por la otra, ¿es posible realmente que el gobierno detenga a González Urrutia a pesar de que algunos países como Estados Unidos reconocen su victoria? Bueno, el paradero de González Urrutia dicen que está en resguardo y que está en Venezuela. Hoy María Corina Machado en rueda de prensa también denunció que hay una posibilidad de un allanamiento a la casa de Edmundo González Urrutia y el fiscal general advirtió que si no se presenta a esta tercera cita pueden emitir una orden de arresto. Algunos analistas también han especulado que la presión contra Urrutia es para que abandone el país, ya que sería mucho más cómodo para la administración de Nicolás Maduro tener a Urrutia como exiliado. Por los momentos vemos una escalada de presiones internas y externas, pero sobre todo mucha incertidumbre. Lo que sí es cierto es que hay una persecución en curso contra opositores cercanos a María Corina Machado, lo vimos ayer con los arrestos que se han hecho, y eso ha causado mucho temor y también indignación entre las bases de la oposición. Muchísimas gracias, Óscar Schlenka, desde Caracas.
Y damos paso ahora a otras noticias internacionales que queremos destacar a esta hora. En la Ciudad de México, abogados, magistrados y jueces salieron a protestar contra los planes del gobierno de reformar el Poder Judicial. La reforma aprobada el lunes por una comisión del Congreso en un primer paso prevé que los magistrados del sistema federal sean elegidos por votación popular. Críticos temen que eso comprometa la independencia judicial. En Chile, al menos 34 personas fueron arrestadas durante una redada policial contra el llamado Tren de Aragua, una banda criminal transnacional de origen venezolano. Más de 470 oficiales participaron en la operación, en la que se incautaron drogas, armas, municiones, vehículos y dinero en efectivo. La mayoría de los detenidos están presuntamente involucrados en el tráfico de drogas. La policía de Río de Janeiro ha incautado decenas de máquinas para atrapar peluches y casi 13.000 animales de felpa. La Fiscalía descubrió una red que alteraba el juego y que no permitía ganar. La operación reveló la manipulación masiva de las máquinas para estafar a los usuarios y la posible implicación, además, de grupos de delincuencia organizada en varios estados de Brasil. La ilusión de obtener un peluche. Este tipo de máquinas atraen a adultos y jóvenes, pero especialmente a los niños. Se supone que es una prueba de habilidad. Sin embargo, Animal Game es una estafa que rara vez permite ganar y que además entrega falsificaciones. Las autoridades brasileñas comprobaron que las máquinas son operadas como juegos de azar que solo en ciertas condiciones otorgan premios. En los estados de Santa Catarina y Río de Janeiro se han incautado decenas de máquinas que realmente funcionarían como tragamonedas. Solo en Río de Janeiro, la policía incautó 80 máquinas y casi 13.000 peluches que inicialmente iban a ser destruidos. La policía está investigando si grupos de delincuencia organizada están detrás de esta estafa. Queremos entender cómo funcionan estas organizaciones, quién está detrás y si hay conexiones con organizaciones delincuenciales más grandes. En los operativos también se encontraron herramientas para alterar la garra que permite sacar los premios y peluches falsificados. Un juez permitió que los peluches fueran donados a las familias afectadas por las inundaciones. A pesar de la garra tramposa, muchos peluches encontrarán, al fin, un hogar. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.